Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y vamos a seguir trabajando con Grease Pencil en Blender 2.82. En esta ocasión con un vídeo centrado en lo que serían los materiales que utilizamos para los trazos y los rellenos de nuestros elementos. Bueno, es este menú que tenemos aquí y este menú que tenemos aquí. Es muy parecido, aunque el de la derecha, el que se encuentra en el panel de propiedades, es un poquito más extenso y por eso seguramente nos centraremos en él, ¿vale? Bien, lo primero que voy a hacer es simplemente un pequeño trazo y habría que precisar que cuando estamos dibujando en modo dibujo con cualquiera de las herramientas de dibujo, da igual la forma en la que tracemos, siempre se va a aplicar el material activo, que como veis es el que tengo aquí, que a su vez es el que está aquí iluminado. Puedo cambiar desde cualquiera de estos paneles y como veis aquí se vería cambiado en el contrario, ¿vale? Blender por defecto nos crea estos 4 materiales, podemos borrarlos, mantenerlos, modificarlos, hacer con ellos lo que queramos, ¿vale? Cosas importantes que tenéis que saber. Este icono que veis aquí a la izquierda nos da mucha información sobre qué tipo de material es, ¿vale? De esta forma yo puedo ver que hay 3 materiales que solamente afectan al trazo, mientras que hay uno que afecta también al relleno, ¿vale? Si os fijáis, estos 2 primeros y el último están huecos, ¿vale? Están huecos porque no contienen ningún tipo de relleno. Si yo me vengo aquí a este material, por ejemplo, ver en este panel que está activado el stroke, pero no el fill, es decir, pinta trazo, pero no pinta relleno. Si me voy, por ejemplo, a este que se llama gray, veré lo contrario, tiene tanto stroke como fill, es decir, si yo pinto con él, se pintará tanto un stroke como un relleno, ¿vale? Este, por ejemplo, pinta puntos, básicamente, como veis aquí, y este simplemente pintará en rojo. Bien, ¿qué son estos botoncitos que hay a la derecha? Que son también los mismos que encontramos aquí. Son básicamente el onion skinning, la visibilidad y el candado para bloquear y que no podamos editar por error un material. El onion skinning realmente no lo vais a percibir hasta que no estéis trabajando con animación, pero yo simplemente me voy a ir a otro fotograma y voy a hacer un trazo, ¿vale? Para crear una animación que fuese más o menos desde este aspecto hasta este. Y aquí os fijaréis que este trazo por el cual estoy pasando realmente es el que se encuentra en el fotograma 13, ¿vale? En el 13, ¿veis? Y cuando estamos en un fotograma se ven como una especie de sombra los que tenemos en otros fotogramas, ¿vale? Normalmente el fotograma anterior y el posterior, aunque bueno, eso se puede configurar para que sea solamente hacia adelante o solo hacia atrás o que aparezcan varios fotogramas, pero eso es el onion skinning, ¿vale? Si yo cojo este material, el rojo, y le desactivo esta opción, como veis, desaparece el onion skinning para esa propiedad o para ese material, ¿de acuerdo? Lo usaréis sobre todo cuando estéis animando. Antes de empezar a animar, ya os digo, no los utilizaréis. El siguiente elemento es la visibilidad, muy sencillo. Si yo tengo un material, o mejor dicho, varios trazos con varios materiales, puedo hacer invisible alguno de ellos, o todos, o los que quiera, ¿vale? Muy útil cuando queráis saber qué vais a modificar cuando modifiquéis un material y también para aislar, por así decirlo, algunos elementos en pantalla y trabajar con más facilidad. El candado simplemente es para evitar que podamos manipular el material, porque al igual que programas como Illustrator, donde los materiales se basan en bibliotecas y si modificamos la biblioteca se modifica el material, aquí pasa algo parecido. Si os fijáis, este trazo es rojo, pero yo en cualquier momento puedo venirme aquí y cambiarlo de color y veis, se ha visto modificado en todos los trazos que utilizaban dicho material, ¿vale? Entonces, si queréis evitar este tipo de comportamiento, pues le aplicáis un candado y veis aquí en el panel de propiedades, tanto el stroke como el fill se han bloqueado
y yo no puedo accidentalmente modificarlos, ¿vale? De todas formas, mucho más útil que utilizar el candado es utilizar estos botones de aislamiento. Los botones de aislamiento lo que hacen, como veis, es bloquear todos los materiales excepto el que tenemos seleccionado, y después tenemos este candadito global que hace más o menos lo mismo. Hay muy poquita diferencia entre uno y otro, pero simplemente que lo sepáis. La principal diferencia es que el de arriba va a ocultar también los materiales, es decir, veis este trazo negro. Voy a poner alguno más para que lo veáis más claramente, ¿vale? Si yo con el gris seleccionado, que es este de aquí abajo, hago clic sobre este botón, me los bloquea, pero también me los oculta. Mientras que si hago clic en el candado, los bloquea, pero los mantiene visibles. Eso ya me lleva a esta zona de aquí, que tiene funciones para mostrar y ocultar todos los objetos y materiales, aunque ya os digo, podéis hacer lo mismo con estos botones, para bloquear y desbloquear todos los materiales, pero ya os digo, también podéis hacerlo con estos botones, y para bloquear los que no están seleccionados o bloquear los que no se están utilizando, ¿vale? Si hay algún material que no se estuviese utilizando, pues se bloquearía y demás. Y finalmente la opción de borrar todos los materiales que no se estén usando en ese momento en la escena. No, mucho ojo con esto porque os podéis cargar parte del trabajo si no andáis con ojo. Entonces, tener en cuenta que esto se usa poco, ¿de acuerdo? De todas formas, yo siempre voy a recomendaros utilizar estos dos botones. Estos dos de aquí en medio, estas flechas, simplemente son para organizar los materiales. Si yo quisiese que este estuviese arriba del todo, pues simplemente, como veis, lo reordeno como yo quiera, ¿de acuerdo? No tiene más misterio, para subir y para bajar, ¿vale? Este último elemento que aparece aquí es para modificar directamente el stroke color sin tener que irse al panel de propiedades. No sé por qué no tienen también un apartado para fill, que sería bastante sencillo de poner, pero en principio es solamente para modificar el stroke color. Como veis, modifica solo el stroke color de este material, no modifica el resto de propiedades. Si yo me fuese aquí al material negro y lo cambiase a, yo que sé, a este verdecito, ¿veis? Se modifica el stroke, pero no puedo desde aquí modificar el fill. No sé por qué, ¿vale? No hay ninguna razón lógica para que el fill solamente se pueda modificar desde aquí, pero bueno, así lo han diseñado y así tendremos que utilizarlo, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño desplegable, esta flechita, que nos ofrece un buscador por nombre, ¿vale? Podríamos buscar, pues, por ejemplo, el material black. Como veis, ha filtrado y se ha quedado solamente los materiales black. Muy útil cuando trabajemos en un proyecto muy grande y ya sí que tengamos decenas y cientos de materiales. Estos botones son simplemente para ordenar de forma alfabética o forma libre. Si no lo tenemos activado, prima lo que nosotros hayamos puesto aquí, o en su defecto, si no hemos ordenado nada, va a ser el orden de creación, pero así sería orden alfabético. Y esta flechita es para invertirlo. Como veis, cambiaría el orden de los materiales, ¿vale? Sobre este panel, esto es todo, la verdad, es bastante sencillo. Si nos vamos a este panel, que es el de propiedades, que es un poquito más extenso, se va a complicar un poquito más el tema, pero tampoco demasiado, ¿vale? A todo lo que os he comentado anteriormente, que como veis sigue estando aquí, se suman básicamente estos dos botoncitos de más y menos que nos permiten crear más materiales. Yo le doy aquí al más y se crea aquí una fila, ¿vale? Esta fila no era seleccionable hasta ese momento. Si le doy otra vez al más, ¿veis? Puedo tener otra fila más. Y sobre esta fila puedo darle al botón nuevo para crear un nuevo material. Aquí podría renombrarlo amarillo, por ejemplo. Y después podría simplemente configurar sus características, ¿vale? En este caso ya he hecho un trazo amarillo y ahora podría pintar en amarillo. Entonces
Para eso sirve el más. El menos sirve para borrarlo, ¿vale? Ojo que si borráis un material no se borra el trazo. Aquí sigue estando ese trazo y yo podría darle cualquier tipo de material o aspecto que ya estuviese creado. Por cierto, borrarlo de aquí borra el slot, no borra el data block, ¿vale? Esto es un data block. Este es realmente el menú de data block. El data block es una unidad de información dentro de Blender. Pueden ser materiales, pueden ser texturas, pueden ser objetos o incluso mallas poligonales. Y si os fijáis, aquí está el amarillo que he creado antes, pero aparece con un 0. Ese 0 indica que este data block no está siendo utilizado, ¿vale? Si yo a este trazo, que es el que tengo seleccionado, se lo aplico, ¿veis? Aquí en el desplegable ha desaparecido ese 0 porque al menos lo está utilizando un trazo, ¿vale? Si en varios trazos tenemos varios data blocks, nos aparecerá aquí un numerito, ¿vale? Para indicarnos que ese data block está aplicado a 2 elementos, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque es muy sencillo borrar un material y que se te borren 5 o 6 colores de elementos de la pantalla, ¿vale? Intentar tenerlo en cuenta. Bien, los data block que tienen aquí un 0, cuando nosotros cerramos Blender y lo volvemos a abrir, automáticamente se borran. Si queréis evitar que se borren, podéis marcar esta especie de escudito, ¿vale? Que lo que hace es ponerle una F, como veis aquí. Esa F es porque crea lo que llaman un fake user, básicamente está marcando para este objeto como si estuviese asignado a un objeto, aunque no esté incluido en el área de trabajo. Básicamente es un escudo que evita que cuando nosotros cerramos y volvemos a abrir Blender se borre el material si no estaba asignado a ningún objeto, ¿vale? Entonces tenerlo en cuenta. Después este botoncito nos permitiría duplicarlo para hacer materiales derivados de otros materiales. Este lo descargaría y aquí tenemos cómo se va a enlazar o relacionar ese data block con el documento. Se puede vincular a un objeto o como data block puramente dicho. La opción por defecto es data. La otra opción es Object. Yo no os recomiendo cambiarlo porque de entrada, si cambio ahora este amarillo a Object, vais a ver que va a desaparecer. ¿Veis? Va a desaparecer y es un tanto extraño, ¿vale? Tendríamos que crearlo otra vez. ¿Por qué? Porque realmente esto que estoy pintando aquí es un conjunto de trazos vinculado a un único objeto. Si yo me voy aquí al outliner, veréis que solamente hay un objeto de tipo stroke, que es un objeto gris pencil, que contiene todos esos trazos. Pero realmente solamente estamos trabajando con un único objeto. Si vinculo mis materiales a data, que es lo que sale por defecto, en cualquier otro objeto de gris pencil que vaya creando después, tendré acceso a todos los materiales. Mientras que si lo vinculo a objeto, ese material solamente estará accesible desde el objeto donde he creado el data block, ¿vale? Entonces es mucho más útil mantenerlo aquí en data, pero nos da la opción de vincularlo al objeto, ¿vale? Bueno, ya avanzando, si despliego este panel de preview, lo que voy a hacer es ver una previsualización, la misma que tengo aquí a la izquierda, pero en grande y con la posibilidad de verlo desde diferentes formas. No es muy útil, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay veces que aquí no podemos percibir correctamente el aspecto que tendría, sobre todo cuando empecemos a texturizar los materiales y demás. Pero bueno, no tiene más interés que este. El apartado que sí que es muy importante es este, el de Surface y el de Fill, porque definen el comportamiento en sí mismo del material. Yo aquí he creado un material que es amarillo, que está vinculado al stroke, es decir, el trazo va a ser amarillo. Si yo lo desactivo de aquí y me vengo aquí a Fill y le digo que me ponga amarillo, ¿veis? Ahora el relleno es amarillo. Una cosa es el trazo y otra el amarillo. Incluso podría tener ambas simultáneamente puestas, como veis. ¿De acuerdo? Dentro del mismo trazo, por norma general, siempre se va a dibujar el trazo por encima del relleno, ¿vale? Por eso aquí
se ve el trazo por encima de el relleno amarillo. Después, aquí tenemos modificaciones muy interesantes. Se me está llenando de elementos, voy a crear un nuevo documento, ¿vale? Por simplificar simplemente, porque quiero que veamos una cosa. Yo estoy ahora con el material black, ¿vale? He hecho este trazo, o mejor incluso lo voy a hacer un poquito más grande, ¿vale? He hecho este trazo y el tipo por defecto de trazo es línea, que es como lo que veis ahora mismo, ¿de acuerdo? Una línea continua perfectamente establecida. Tenemos otras dos opciones, la opción de dots, que nos creará puntos. Estos puntos van a aparecer en cada punto de control del trazo. Acordaros que eso estaba muy vinculado con el input samples. A más input samples, más puntos de control. A menos input samples, menos puntos de control, etcétera, etcétera. Esto es importante porque, por ejemplo, si yo hiciese un trazo muy rápido, ¿veis? Puede ser que se queden creados estos huecos. Mientras que si hago un trazo muy lento, ¿vale? Vais a ver como ahora cuando suelte el ratón y se creen los círculos, ¿veis? Se han creado muy cerca unos de otros, ¿vale? Eso podemos hacerlo con trazos rápidos o lentos, o subiendo el input samples para generar más puntos de control. Lo mismo pasa con los boxes. Los boxes es lo mismo, pero con cuadrados. Como veis, ya aquí un trazado, se van creando en lugar de círculos cuadros. Como estoy editando el material, cualquier cosa que haga se va a aplicar a todos los demás, ¿vale? Después tenemos otra opción aquí, que es el estilo, y tenemos dos estilos, sólido y texturizado. El estilo sólido lo que nos va a hacer es simplemente rellenar de este color que tenemos aquí nuestro trazo. Como veis, ya, aunque aquí tengo puesto negro, se ve como un gris porque la fuerza del pincel era 0,5, creo recordar. Si lo subo a 1 se verá negro puro, como veis aquí. No confundáis este atributo con este es el color que se utiliza, mientras que esta es la fuerza con la que se aplica. Sí que es cierto que aquí tengo la posibilidad de trabajar con un alfa, transparencia directamente en el material, pero veis, esto se aplica con posterioridad, ¿vale? Entonces tenemos la opción de trabajar la fuerza y el alfa por separado, lo cual está bastante bien porque nos permite hacer modificaciones con un mismo material en diferentes trazos o modificar todos los trazos simultáneamente. Está bastante bien. Como os decía, esto es el comportamiento cuando trabajamos con Solid. Sin embargo, si yo me voy a Texture, va a cargar esta interfaz que nos permite cargar cualquier tipo de imagen que tengamos en nuestro ordenador y ponerla como textura. Yo voy a darle aquí a lo que tengo aquí en el escritorio, ¿veis? Y se ha creado esta textura dentro del trazo, ¿vale? El V-Factor simplemente es, por así decirlo, es la escala, como veis. Puedo ajustar la escala con la que se está aplicando, ¿vale? Esta es la textura que estaba utilizando, ¿vale? Y podría ajustarla y modificarla y dejarla más o menos como a mí me gustase. Después, use as Stencil Mask, no lo utilicéis porque esto está vinculado a un comportamiento mucho más avanzado que nos permitiría utilizar máscaras de recorte sobre nuestros trazos, ¿vale? Pero es bastante más avanzado, no lo utilicéis, ¿vale? Porque os va a dar muchos problemas. Me sigue dando a mí muchos problemas y llevo bastantes días dándole bastante fuerte a Grease Pencil, ¿vale? Entonces, el que sí que está muy bien es el Mix Color, porque si os fijáis aquí, ha cogido el color literal de la textura original. La textura original que le he puesto tenía fondo blanco y estas especie de líneas de rayados negros. Lo que puede hacer es activar el Mix Color y aquí decirle con qué color quiero que se mezcle. Lo voy a mezclar con un rojo bastante poco saturado y veréis que no ha hecho nada. No ha hecho nada porque no le he puesto factor de mezcla, ¿vale? Esta mezcla está a su vez no solamente controlada por el color, sino por la importancia de ese color. ¿Veis? Si le pongo un 1,
ahora prevalece el color rojo sobre la textura, pero si le voy bajando, ¿veis? Puedo llegar a sacar ambos, que es lo interesante realmente de este sistema, ¿vale? Bueno, esto es todo sobre el stroke. Un momentito. Fill area, no, perdonad. Eraser, harden y borramos. Bien. Vamos a seguir trabajando ahora mismo con la propiedad de relleno. Voy a crear un nuevo material y a este material le voy a poner simplemente un relleno, y como veis ahora pinto rellenos, zonas de relleno, ¿vale? Lo mismo, tenemos un atributo color que nos permite modificar el color que está saliendo, y después tenemos estilos, y en estilos tenemos 4 opciones. La primera es sólida, que nos pondría un color sólido, el comportamiento por defecto. La segunda es gradiente, y esto es un poco extraño porque veréis que está desapareciendo, aunque aquí sigo teniendo ese color verde. Está desapareciendo porque por defecto, por alguna razón, el color secundario es el que prima, que si os fijáis es un blanco prácticamente transparente, solo tiene un 20% de opacidad. Voy a poner un color azul y le voy a subir la opacidad para que lo veáis. Como veis, por defecto está primando el color secundario, no el primario. Entonces, ¿cómo saco ese verde aquí? Pues tengo que activar el Mix Factor, que como veis está con un valor de 0, y eso hace que el color verde que se va a poner encima no tenga opacidad, no tenga fuerza. Sin embargo, si le voy poniendo, veréis cómo va ganando fuerza ese color. Y si le pongo un valor de 1, todo el degradado se cubre con el color superior, ¿vale? Lo voy a dejar así un poquito más o menos mezclado para que veáis ambos colores. Tenemos la opción de Flip Colors para cambiar qué color está arriba y qué color está abajo. Después tenemos las opciones de posición para controlar dónde empieza y termina cada uno de esos colores, ¿vale? Y la escala, que hace más o menos lo mismo, pero controla hasta dónde llega realmente el degradado. Pues si yo quiero que el degradado ocupe menos, pues me lo llevo aquí y veis, ahora hay mucha menos zona de degradado. Enseguida empieza el verde y enseguida empieza el azul, porque tiene una escala muy pequeña. Vamos a resetear estos valores y ahí lo tendríamos, ¿vale? Después, a ver, un momentito. No, vamos a poner punto 8, por ejemplo, y vamos a dejarlo por aquí. Finalmente tendremos el ángulo, que nos permitiría cambiar la rotación de ese degradado hacia un lado o hacia otro. Este es el degradado lineal, como veis aquí en Gradient Type es lineal, pero también tendríamos el radial, ¿vale? Que es muy parecido, pero nos genera este especie de degradado desde el punto central aquí. Incorpora un atributo diferente en lugar de ángulo, que es radio, que marca el tamaño realmente del degradado. Y después, si lo quisiésemos en otro punto que comenzase desde otro punto, pues voy a hacer un poquito más pequeño, ¿vale? Tengo la sensibilidad del ratón un poco alta, pero bueno. Pero como veis, aquí podría ajustarlo donde a mí me interesase y después escalarlo, cambiar los colores, cambiar el degradado en la forma en la que se mezcla, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, en principio esto es todo lo que os quería comentar sobre los materiales. Hay algunas cositas más que se podrían mirar. Perdonad, me estaba olvidando. Solamente hemos visto Solid y Gradient. Tendremos también la opción de Checkboard, que nos va a crear una cuadrícula, ¿vale? Donde vamos a tener también la escala de la cuadrícula. Vamos a poder invertirlos, vamos a poder girarlos, etcétera, etcétera. Y finalmente Texture, que es muy parecida al del trazo. De hecho, como veis, aparece aquí este mismo Open. Como ya he abierto antes la imagen, pues la tengo aquí. Esta de Crosshatch JPG, que como veis nos pone la misma textura aquí. También tendremos el botón de Stencil Mask, que no os recomiendo utilizar.
Y finalmente tendríamos dos opciones diferentes y nuevas. Bueno, aquí podríamos rotar la imagen, tocar su opacidad, pero bueno, esto es más o menos lo mismo que hemos visto anteriormente. Y las dos opciones nuevas serían el Clip Image y el Mix with Color. Clip Image lo que va a hacer es corregir la repetición de la imagen. Esta imagen realmente está repetida, es más grande que la imagen que yo estoy utilizando. Si marco Clip Image, vais a ver únicamente la textura de la imagen original que yo tengo y el último píxel se va a repetir en todas las direcciones, ¿vale? Eso, bueno, tiene su utilidad, tiene su encanto. No se me ocurre ahora mismo un sitio donde utilizar esto, ¿vale? Porque que se repita el último píxel queda bastante mal. Pero no tenerlo activado lo que va a hacer es repetir automáticamente ese patrón en todas las direcciones, ¿vale? Que es bastante más útil si tenéis una textura tileable que no se marquen las costuras, ¿vale? La otra opción es más interesante, es Mix with Color, que nos va a permitir, como veis, mezclar esa textura con un color de la misma forma que hemos visto antes. Le he podido incluso bajar un poquito la opacidad y ahí lo tendríamos, ¿vale? Voy a bajarle esto un poquito, ¿vale? Y ahí lo tendríamos. También podríamos hacer más transparente la textura que le hemos puesto. Y ahora sí, si no me equivoco, sí que debería de estar todo visto. Voy a aprovechar ya que está apareciendo. Aquí, como veis, esto, que es el apartado de texturas, que es lo mismo que un data block, solamente que este afecta a materiales y este afecta a texturas, veis que aquí aparece un 2, ¿vale? Este era el numerito que os estaba diciendo antes. Esto está así porque está vinculado tanto a este relleno como a un relleno, perdón, a un trazo que he creado anteriormente, el que estaba arriba hace un rato, ¿vale? Entonces, por eso aparece este 2 indicándome que esa textura está vinculada a dos elementos, ¿vale? Si quisiésemos protegerla, marcaríamos este botón para evitar que accidentalmente se borrase. Aunque ya os digo, como están dos elementos, nunca se borraría, a no ser que borrásemos esos dos elementos, ¿vale? Pues en resumen, esto es todo lo que os quería comentar sobre los materiales en Grease Pencil y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.